En 1789, en la Revolución Francesa, se producen entonces las primeras peticiones de derechos para la mujer cuando ésta tomó conciencia colectiva ante la desigualdad de género. El 8 de marzo de 1857, 129 mujeres trabajadoras murieron por un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, después de que se declararan en huelga en su lugar de trabajo. Los reclamos eran exigir la reducción de la jornada laboral a 10 horas y protestar por las condiciones deplorables en las que se encontraban laborando. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. Es así como en 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo no se celebra, se conmemora. Hola, bienvenidas a este tercer episodio de La Librera del Podcast. Hoy, 8 de marzo del 2022, traemos un tema muy interesante que se encuentra dentro de las ramas, de las muy diversas ramas del feminismo y de la cual no todas hablamos o no hemos escuchado o no tenemos tanto en nuestro conocimiento. Se trata del feminismo decolonial o poscolonial, como también se le suele conocer. Y específicamente vamos a mencionar algunos artistas que han tocado este tipo de problemáticas o se han abordado tanto en sus escritos, en sus poemas, en sus filmes, en sus performances y en general en sus obras. Yo soy Victoria Aldana, muy feliz de estar en este episodio muy especial, sobre todo por la fecha que se conmemora, ¿no? Y ya saben que me acompaña mi comadre Michelle Obadía. ¿Cómo estás, hermosa? Hola preciosa, pues muy emocionada de estar aquí de vuelta, muy emocionada también por el tema que nos compete hoy, que me parece fundamental y que, como tú dices, no muchas veces se toca. El texto que elegimos para abordar este tema es La revolución será feminista o no será, de Karina Vidaseca. Como siempre, voy a proceder a leerles un poquito de su currículum para que estemos contextualizados de quién se trata y desde dónde vamos a leer este tema. Ella es postdoctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud en la Universidad de Manizales. También es doctora y magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora principal y coordinadora científica de la Red Institucional Orientada a la Solución de Problemas en Derechos Humanos, CONICET. Fundó y codirige NUSUR, Núcleo Sur de Estudios Postcoloniales, Performáticos, Identidades Afrodiaspóricas y Feminismos en la IDAES UNSAM. Es profesora titular de Sociología de la IDAES UNSAM y adjunta en la materia la sociología y los estudios postcoloniales en la Facultad de Ciencias Sociales UBA. Ella dicta cursos de posgrado en distintas universidades nacionales y extranjeras, coordina el programa tricontinental Sur-Sur con África, América Latina y Asia, y las especializaciones en epistemologías del sur y en estudios afro-latinoamericanos y caribeños. Ella dirige proyectos de investigación sobre colonialidad, interseccionalidad y antirracismo, así como estética feminista descolonial y cambio climático y género. También dirigió la investigación reciente Impactos de COVID-19 en las vidas de las mujeres. Ella también es autora de diversos libros. Perfecto. Karina Vidaseca hace un recuento o junta en el mismo libro a varias artistas que fueron exiliadas o son racializadas por el lugar en el que vienen y por sus condiciones políticas, las condiciones políticas que han estado viviendo en su país. Comencemos hablando un poco de qué es el colonialismo,
que obviamente, como algunos sabemos, es como esta dominación política y económica de un territorio o una nación por el gobierno de un estado extranjero. Y de hecho, por lo general, existe la fuerza militar. Entonces, al momento de que existen y se crearon los feminismos postcoloniales, es decir, que no se encuentran no se centran solamente en las experiencias de mujeres de las culturas occidentales. Buscan visibilizar otras realidades como el racismo o diferentes efectos culturales que se dan por el colonialismo y que afectan a mujeres usualmente no blancas ni de Occidente en el mundo postcolonial. Por ejemplo, ahorita un problema muy latente económico es Israel, que está colonizando Palestina por motivos extremadamente religiosos. Ese puede ser un buen ejemplo actual. Seguramente nosotras como feministas blancas mexicanas no nos estamos dando cuenta de otros discursos hegemónicos o discursos dominantes hacia otras mujeres. Y la primera forma en la que no estamos visibilizándolas o no nos damos cuenta de ellas es con el simple hecho de no investigar y no hablarlas. Es por eso que mientras tanto les voy a hablar de Ana Mendieta, que fue una artista cubana exiliada en Estados Unidos, asesinada por Carl Andre en 1985 desde el piso 34 de un edificio de Manhattan. Años más tarde, el Museo Guggenheim expuso la obra de André a pesar de todas las represalias que él tuvo. De hecho, fue como procesado unos meses, ni siquiera fue tanto tiempo, pero lo dejaron libre. O sea, algunas personas, es más, las autoridades afirman que Ana Mendieta saltó por sí sola de ese edificio. Ana Mendieta nunca fue realmente tomada en cuenta por su arte. En esos momentos en Estados Unidos el arte fue el arte más popular o lo nuevo era el arte contemporáneo y es más por la pintura, la plástica, pero Ana Mendieta se enfocaba más en sus performances, los cuales hablaban de feminismo, hablaban de la represión, hablaba de qué tanto extraña su cuerpo habitando Cuba, habitando un espacio político que en ese entonces no era tan masacrado, ¿no? Y todas estas críticas que hacen en sus obras es muy curioso, ¿no? Es curioso que se haya visto envuelta en ciertas situaciones que terminó por matándola. La terminó matando el patriarcado, la terminó matando la situación racista de Estados Unidos. Y bueno, creo que al final Ana Mendieta nunca pudo deshacerse ni marcar una línea entre lo político y su vida. Ella no gozaba de ese privilegio, como muchos decimos, a mí no me gusta la política o a mí no me gusta hablar de esos temas, no me gusta ver noticias, pero hay otras personas a las que ese tipo de situaciones las sobrepasa. Lo político en su vida está ahí y no puedes separar a una persona de eso, como Ana Mendieta y como otras artistas de las cuales les vamos a hablar más adelante. Y bueno, pues para no hacerla larga, en general varias colectivas feministas llevaron pancartas que decían "Where is Ana Mendieta?" o "¿Dónde está Ana Mendieta?", porque es bien sabido que ella fue asesinada, ella no se suicidó. Y bueno, no la querían tanto por su obra, sobre todo por su postura anticolonista, que era parte del movimiento de mujeres de color, y fue difícil digerir ese tipo de temas en esos años, o sea, en los años 80 específicamente en Estados Unidos. Puedo hablar un poco de ella más adelante, pero en este caso me gustaría cederle la palabra a Michelle. Quiero saber ella qué es lo que sintió con este libro, qué es lo que más te gustó y si hay algún artista que tocó más tu corazón al saber su historia. Claro que sí. Bueno, antes de empezar a hablar de un artista que en particular me tocó mucho, me gustaría hablar de la revisión tan interesante que hace Karina
en torno a cómo fue desarrollándose esta parte del arte feminista y cómo se volvió enfocando más a la parte política. Porque finalmente el arte para las feministas se vuelve una plataforma desde la cual pueden reivindicar la visión política y personal. Era un intento de producir nuevas políticas, de criticar las políticas existentes, ¿no? Ya sabemos que, como hablamos en el episodio anterior, a finales de los 60, principios de los 70, las mujeres empezaron a cobrar un poquito o a reconocer un poco más y representarlo en forma del arte, pues las violencias que se vivían en torno a, en general en su vida cotidiana y también en el mundo del arte. Ya platicábamos en el episodio pasado de las Guerrilla Girls, que fueron un colectivo que comenzó a criticar la ausencia de mujeres en el arte. Pero me gusta que Karina también habla de otro tipo de mujeres que, por ejemplo, son las mujeres negras. Por ejemplo, acá nos pone un ejemplo de la Galería Cooperativa de Artistas Feministas de Color, que se fundó en Nueva York, titulada Air, en 1971 por Howardina Pindell, y que tuvo como finalidad enfrentar el racismo contra las mujeres no blancas. Justo en esta galería se presentó una colección llamada Dialécticas del Aislamiento, una exhibición de artistas del tercer mundo de los Estados Unidos, en la que precisamente inaugura Ana Mendieta. A mediados de los 70, finales de los 80, muchas artistas influidas por teorías como el postestructuralismo y el psicoanálisis repudiaron ciertos aspectos también del primer arte feminista, porque este arte feminista no era incluyente y no estaba visualizando a otro tipo de mujeres, como las lesbianas, como las mujeres de color, las mujeres racializadas en general, ¿no? También en el libro se habla mucho de las mujeres de color, pero también se habla mucho de las mujeres de Medio Oriente. En este caso, por ejemplo, me gusta mucho que Karina habla de las etnografías feministas postheroicas, porque Karina dice que normalmente se escribía la historia desde perspectivas occidentales, en las cuales se quería rescatar, digamos, a las mujeres que estaban viviendo ciertas realidades, como por ejemplo las realidades de Occidente. Se comenzó a criticar mucho desde Occidente esta parte de las mujeres en Medio Oriente, que tenían que usar esta capita, que tenían que usar cierto tipo de vestimenta, y muchas artistas desde su propia, de Oriente, desde su propio lugar, pues no entendían muy bien esta crítica, porque esta crítica venía de Occidente y sin entender realmente por qué se utilizaba este tipo de vestimenta, sin entender realmente el contexto. A esto Karina lo llama escribir desde el salvacionismo, digamos, el pretender salvar a las mujeres del sur sin entender realmente que no necesitan ser salvadas, que ellas tienen sus propias voces, y ella recalca mucho la necesidad de que estas mujeres de otros países que no son Occidente tengan la oportunidad de escribir ellas mismas su historia y de teorizar desde su contexto. Esto me parece pues increíble. Ella nos habla también de la hegemonía que hay desde la academia, desde el conocimiento, desde la epistemología, y también por eso recomendaría mucho a quienes les interese esta parte. Ya saltándonos un poquito más adelante, lo que me preguntabas, Vico, sobre la artista que más me movió es Shirin Neshat. Perdón si no estoy pronunciando bien su nombre, pero ella es una artista proveniente de Irán, que vivió una parte de su adolescencia en Estados Unidos, y mientras ella estaba ahí ocurrió la revolución de Irán, y cuando regresa ella a su país después de estar mucho tiempo en aislamiento, se encuentra con todo el relajo, con
con la violencia que se vivía en ese momento en su país. Como parte de su obra hay una colección que se llama Women of Allah, que es una serie de fotografías de mujeres musulmanas que han sido foco de atención en el escenario post 9/11, con lo del bombardeo, en que las políticas imperialistas de Estados Unidos y bajo el gobierno de Bush identificaron a Irán como eje del mal, como un lugar donde todo estaba mal, donde se vivía violencia, siendo que realmente la causa de la violencia no fueron los musulmanes, no fue el Islam, sino fue precisamente la invasión de Estados Unidos, ¿no? Y cómo a partir de esta invasión nos quieren hacer creer que el Islam está mal y que todo lo que está a su alrededor es violento. Y precisamente nos habla acerca de esto que les comentaba hace un ratito de las mujeres, ¿no? Ella también, en esta serie de fotografías, que utilizan como recurso muy importante las armas, pero armas empuñadas o como accesorios de las mujeres, para demostrar que estas mujeres pues tienen su propia voz, que no son mujeres vulnerables y que tienen toda la capacidad de luchar ellas mismas, ¿no? Y también dentro de sus fotografías lo que hace es escribir en la lengua, en el idioma que se habla allá, poesía en Irán, porque la poesía es un medio muy importante de arte en ese país. Y pues ya, no sé si expliqué muy bien o si fui un poquito revoltosa, pero igual podemos ir profundizando después. A mí me pareció bastante claro, sobre todo porque lo que está sucediendo en el Oriente, no mucha gente quiere meterse o no sabe, porque de hecho los medios de comunicación no hablan tanto de ello, pero sí estaría bien como estar al tanto, sobre todo porque ahí todo el mundo sufre, o sea, mujeres, niños y hombres. Los hombres son secuestrados, los niños mueren de hambre y las madres que intentan por todos lados salir de ahí se atienen a morir. Es un destino bastante probable, y si no mueren están atrapadas. Si no se mueven de sus lugares en donde viven, si no se mueven incluso de los campos de refugiados, es muy probable que sean bombardeados, que sean quemados. Em, Actualmente nosotros no sabemos qué tipo de genocidios están ocurriendo en este preciso momento, porque sí, hay campos de refugiados que son quemados con toda la gente que está ahí. Este tipo de gente, bueno, perdón, esa gente que está refugiada viven en condiciones deplorables, viven en mares de excremento porque o sea, esos campos tienen baños públicos y esos baños públicos no son limpiados, o sea, no son aseados, no hay de comer, las mujeres son violadas por los hombres que ni familia tienen, pero están ahí. O sea, esas personas están viviendo uno con el otro, con su igual, pero al final son atacados por ellos mismos, y no solamente por ellos, sino por Israel, en el caso de Palestina. Este, Les invito también a investigar artistas, a investigar teatreras, performanceras, que abarcan este tipo de temas. Sobre todo porque es que es muy fuerte, o sea, creo que no acabaríamos si mencionamos cada una de las problemáticas que existen en el mundo actual, que a nosotras como mujeres debería interesarnos, ¿no? Sobre todo porque, les digo, hay mujeres violadas, hay mujeres con niños recién nacidos o que tienen con hasta 4 hijos y no pueden solas. Y no pueden solas porque sus esposos son secuestrados, porque los acusan de ser rebeldes, o los acusan de ser espías, los acusan de ser policías, etcétera, y un largo etcétera. Bueno, también continuando con Ana Mendieta. Espero no aburrirlas, es un tema bastante largo lo que ha sucedido con Ana Mendieta, y es de quien, de hecho, Karina Vidaseca se ha encargado de hablar bastante de ella. Y
Y pues bueno, 7 años después de que Ana Mendieta fue asesinada, el Museo Guggenheim siguió exponiendo la obra de hombres, en general de los hombres contemporáneos de ese entonces, junto con Carl Andre, y las Women's Action Coalitive y las Guerrilla Girls, como bien Michelle nos ha hablado de ellas, se manifiestan con otras 500 mujeres que tapaban sus rostros con máscaras de gorilas, que es lo que representaba estas colectivas. Pues sí, porque hasta la fecha, de hecho creo que la última marcha que del 8 de marzo en el 2013 fue donde se siguió hablando de Ana Mendieta. Se sigue pensando por ella y siguen queriendo justicia. Justicia de que dejemos de invisibilizar a las mujeres y sigamos premiando a los hombres poniéndolos en los museos más importantes del mundo, ¿no? Bueno, les voy a hablar, ya sabemos que Ana Mendieta fue asesinada y no me gustaría que la recordáramos solamente como eso, pero me gustaría hablar de quién fue ella como mujer y como cubana. Fue una escultora, pintora y videoartista, latina en Estados Unidos, llega a los 13 años junto con su hermana Raquel por medio de un operativo que se llamó Peter Pan, que lo organizó una iglesia católica para salvar a los niños del comunismo. Su padre fue un preso político del régimen de Fidel Castro y su vida en general es un producto de las conflictivas relaciones entre ambos países, Estados Unidos y en general Latinoamérica, ¿no? O sea, ya saben que Estados Unidos siempre tiene algo que ver en todo el Siempre, siempre. en todos los malditos problemas, la neta. Bueno, también quiero mencionar, bueno, esta es una opinión muy personal, ¿verdad? Pues que no fue suficiente ser discriminada por ser mujer, sino también por el hecho de ser de color, por ser latina. Y me parece muy fuerte, sobre todo, cómo repelaba ella el canon masculino en el arte contemporáneo de esa época. Pero es muy triste cómo las mujeres luego nos enamoramos, ¿no? Ella se enamoró de lo que odiaba y repudiaba y de quien hablaba en sus obras, güey. Se me hace muy fuerte cómo hay veces que nos sentimos tan solas y no solemos ver ese tipo de cosas. Ella misma estaba con un artista que encarnaba todo lo que ella repudiaba y al final la llevó a su propia muerte. Y pienso que su arte, sus performances y su videoarte expresaba todo aquello que ella callaba. Creo que también es muy ingenuo de mi parte pensar que no se dio cuenta, que no sabía, ¿no? A lo mejor sí sabía, pero no supo cómo salir de ahí. A todas nos ha pasado. Las mujeres feministas, además de que tenemos que erradicar discursos de dominación por parte de los hombres, también tenemos mucho que erradicar sobre ideologías hegemónicas, blancas y de clases altas, ya que son ellas las que se olvidan de las más desprestigiadas y las cuales tienen mucho que enseñar y mostrar. Sus vivencias quizás vengan de los orígenes de las represiones patriarcales, pero las negras y las pobres, las latinas, las palestinas, son quienes viven a diario quizás el último día de su muerte, güey. Es fuerte pensarlo así, pero no nos estamos dando cuenta del lugar en el que nosotras estamos, o sea, en este cuarto, en este estudio, nosotras grabando ahora. ¿Quién sabe quién esté muriendo ahora, güey? En este momento, en otro lugar. Y bueno, voy a leer un fragmento de un catálogo de Ana Mendieta que se llama la retrospectiva de ella de 1985. Y bueno, ella dice: he estado conduciendo un diálogo entre el paisaje y el cuerpo femenino, basado en mi propia silueta. Creo que esto ha sido resultado directo de haber sido arrancada de mi tierra natal, Cuba, durante mi adolescencia. Estoy abrumada por el sentimiento de haber sido arrojado del vientre, la naturaleza. Mi arte es la forma que restablezco los lazos que me unen al universo. Es un regreso a la fuente materna. A través de mis esculturas de tierra-cuerpo, me hago una sola con la tierra. Me convierto en una extensión de la naturaleza y la naturaleza se convierte en una extensión de mi cuerpo. Este acto obsesivo de afirmar mis lazos con la tierra es una realidad con reactivación de ciencias primigenias.
en una fuerza femenina omnipresente. La imagen posterior de estar encerrada en el útero es una manifestación de mi sed de ser. ¡Qué hermoso! No, sí, güey, es que Ana Mendieta de verdad extrañaba mucho estar en Cuba, le dolió mucho ser exiliada, y en general toda su vida fue un estar escapando de este tipo de conflictos políticos. Em, y bueno, más adelante, es que no, siento que estoy hablando demasiado. Y Michelle, dime, ¿de quién más quieres hablar? Yo más adelante voy a seguir hablando un poco de la obra de Ana Mendieta, mm, porque su obra es bastante peculiar. Como les digo, ella, digamos, como que fue la primera en hacer esculturas en la tierra, y fue ella quien performanciaba enterrándose a ella misma en la tierra, usando sangre de animales, hablando de mujeres desaparecidas o asesinadas, y bueno, en un largo, etcétera. Y Michelle, dime, ¿qué, ¿qué más tienes por hablarnos? Si hay alguna otra artista o de la misma artista que nos quieras hablar, que sea importante mencionarla. Pues justo me gustaría profundizar más en lo que les platicaba acerca de Shirin Neshat. De nuevo, lamento mucho si no estoy pronunciándolo correctamente. Ella se va a estudiar, sale de Irán y se va a estudiar a Estados Unidos. Después de 12 años, ella dice, al regresar a su país, yo era una extraña que había regresado a Irán para encontrar mi lugar, pero no estaba capacitada para criticar al gobierno ni a la ideología de la revolución islámica. Posteriormente pues ya les hablaba de la serie fotográfica de Women of Allah, que es una serie de fotografías de mujeres musulmanas que han sido foco de atención en el escenario post-9/11. El occidente trató de ubicar a Irán como pues el origen del mal, como todo lo que estaba mal. Y aunque Occidente situó el origen de este enfrentamiento bélico en la revolución iraní de 1979, los iraníes suelen colocar este golpe, lo suelen colocar en el golpe de 1953 por la nacionalización del petróleo como la raíz de los problemas. Estados Unidos, así como Reino Unido, ubicaron en Irán una gran fuente de petróleo y pues ya sabemos qué pasó, ¿no? Irán se convirtió en parte de un tablero por el cual las potencias europeas se disputaban el control del mundo. Después, esta artista, Shirin Neshat, lo que busca es cuestionar la imagen tradicional que Occidente ha acuñado sobre Oriente. La artista lo que quería con su obra y a través de esta serie fotográfica era cuestionar la imagen tradicional que Occidente había acuñado sobre Oriente. El artista busca luchar contra el prejuicio occidental que sentencia a las mujeres musulmanas al ubicarlas como seres pasivos, atrasados y dominados por los varones. En una de estas fotografías, ella muestra una doble significación del rostro de una mujer descubierta con un cañón recortado de un arma apuntada hacia el espectador y que también se puede confundir con un pendiente. Por otro lado, ella escribe en texto en Farsi, que es el idioma que les comentaba hace ratito, y la imposibilidad de los occidentales a leer el texto también es un recurso estético y simbólico, así como en ese idioma escribía textos feministas o poesía. Otras obras que hizo esta mujer fueron cortos de cine y también ha hecho cine como tal. Uno de ellos es Turbulent, en el que se problematiza el rol de los géneros. Son dos pantallas puestas frente a frente. En una se ve a un hombre en un escenario con mucho público delante y comienza a cantar. Acto seguido, todo el mundo lo escucha con atención, él puede emitir su canto sin ningún tipo de problema y al final de su canto es aplaudido. Posteriormente está en la otra pantalla a una mujer, igualmente en un escenario, pero en las butacas no hay nadie. Y ella también emite cantos
y gritos. Y para mí también fue y de hecho lo pueden encontrar en YouTube por si lo quieren ver, se llama Turbulent. Para mí fue una manera de mostrar cómo está silenciada la mujer pues en la sociedad, ¿no? Y cómo nadie la escucha nunca. Y pues bueno, la verdad es que yo quedé fascinada sobre todo por la calidad de cine que tiene ella. La calidad de sus obras es impresionante y sobre todo cómo habla también de la parte del exilio y de cómo le duele ver a su país tan destrozado y cómo le duele más esta interpretación occidentalista que culpa al Islam y que culpa a los musulmanes y que culpa al país como tal de los conflictos que ahorita suceden cuando el origen realmente está en otro lado. En el texto también se menciona mucho cómo creemos que las raíces de muchos conflictos están originados por el tipo de religión, cuando finalmente fueron originados por las invasiones que sufrió el país, ¿no? Y pues nada, les recomiendo mucho que la busquen, están muchas de sus obras en internet y yo siento que les puede gustar mucho. También hay una plática de TED muy interesante en la que ella habla de todo esto que les acabo de comentar. Hay naciones y hay estados y hay países que tienen sus conflictos políticos, pero quien sufre es la gente inocente de los mismos estados atacantes. Justo no sé por qué, pero no me salía de la cabeza las personas de Oriente que nadan por el Mar Negro días o toman barcos para escapar a Grecia y no dejan entrar, o sea, no los dejan entrar a Europa. Y es bien chistoso cómo Europa ahora está sufriendo, güey. Bueno, en general los de Rusia, los de Ucrania, los de Polonia y todos los estados vecinos no quieren dejar entrar a su propia gente por el miedo que les da tener represalias por eso. Pero ellos mismos no dejan entrar a otras personas que la están pasando igual o peor de mal, ¿sabes? Es para pensarlo, también para pensar cómo Europa sigue siendo muy racista. No nos quieren por ser de color, por ser indígenas, hasta por la cosa más pendeja que te puedas imaginar, no te van a querer dentro de tu país. Y bueno, una breve pausa, ¿verdad? También para aclarar que los estudios de colonización la descolonización y la decolonialidad son conceptos para frenar las políticas conservadoras y neoliberales, raciales, sexistas y capitalistas. Eso es lo que usualmente algunas de las artistas mujeres están intentando hacer con ciertos discursos en sus obras. Algunas de las mujeres que suelen hacer este tipo de obras son afroamericanas, palestinas, iraníes, indígenas, africanas y por ahí asiáticas. La verdad no tengo muy claro eso, pero bueno, hay diferentes mujeres de diferentes nacionalidades con diferentes visiones y realidades que no conocemos, ¿verdad? Ya para terminar con Ana Mendieta voy a hablar un poco de sus obras. Obras bastante fuertes para los 80s y para el final del siglo de Estados Unidos. Y bueno, Ana Mendieta desarrolló performance en torno a la violencia ejercida sobre los cuerpos femeninos colonizados, inspirándose en las metáforas del cuerpo de la mujer como la primera de las colonias humanas. A través de esas intervenciones, Ana Mendieta iba creando un nuevo género artístico, al cual nombró Earth Body. En su obra Imagen de Yagul, de la serie Silueta en México, entre 1973 y 1977, es inspirada en su primer viaje a ese país, o sea, a México, en 1970. Ella utiliza su cuerpo desnudo para explorar y conectarse con la tierra. Y bueno, este vínculo entre el cuerpo femenino y la naturaleza entre la obra de Mendieta consistía en una crítica al capitalismo y su práctica depredatoria que podría cortar la relación íntima de las mujeres con la tierra.
y en sus trazos de contornos con su cuerpo arraigado a la tierra escribía marcas como si fuera una conexión, o como si fuera una vía para ella ubicarse. Ella también ligaba la domesticación de la mujer con la naturaleza y de algún modo intuyendo lo que hoy observamos, el íntimo vínculo entre la destrucción de la naturaleza y el cuerpo femenino. Bueno, también la primera vez que Ana Mendieta utilizó sangre fue en 1972 cuando creó la obra sin título Muerte de un pollo, algo así se le conoce, y ella tenía el cuerpo desnudo delante de una pared blanca sosteniendo con sus pies un pollo recién decapitado, con sangre salpicada en su cuerpo desnudo. Y tiene otra obra que se llama Rape Scene, fue presentada en 1973 y la neta sí estuvo bien dura. Ella hizo un performance sin avisar, ella convocó a sus amigos y dijo, hoy en mi casa cenita para chismear, pero una vez que entraron sus amigos, ella se encontraba semiabierta y dejaba entrever en el interior el cuerpo de Mendieta desparramado sobre la mesa, atado de pies y manos, desnudo de la cintura hacia abajo y con las piernas manchadas de sangre. Esto fue porque fue como una crítica y como hacer visible lo que sucedió una vez a una estudiante de enfermería en la Universidad de Iowa que había sido violada. Y consternada por la brutal violación y el asesinato de Sarah Anna Otten, así se llamaba, Ana Mendieta, se untó con sangre y se ató a una mesa en su casa, como les había dicho. Muy fuerte, o sea, de hecho creo que se me hace muy transgresivo lo que hace para el año en el que era. Y, y bueno, muy triste, o sea, muy triste que ella hacía ese tipo de críticas en su propia obra y ve cómo terminó. Ya para terminar con Ana Mendieta, que yo la quiero mucho. Le tengo como mucho cariño por todo lo que hizo y toda su obra que en Estados Unidos creo que nunca, nunca quisieron. Voy a pasar a hablar muy rápidamente, porque ya estamos sobre tiempo, de otra artista que se llama Trin Minha. También lo estoy pronunciando súper mal, pero es como Minha Ha, algo así. Y ella habla de nuevos lenguajes subversivos. Y déjenme decirle que las artistas que han estado cuestionando el lenguaje y el sexo y el género y en general este tipo de, de cosas muy filosóficas son mujeres que se han metido en filosofías y se han metido a, digamos, como tener una contrapostura a Derrida con su deconstrucción, a un lenguaje, digamos, cuestionado bastante y puntualizado lo mal que ha estado Sigmund Freud hablando de las mujeres y de nuestro placer clitoriano. Son mujeres sobre todo que se ayudan de su propia filosofía con la filosofía de Hegel, que es muy profunda y es muy pesada, de la cual justo no me voy a meter a hablar porque no me considero apta ahorita como para hablar tan a la ligera de ello. Pero bueno, siguiendo con Trint o Minha, vamos a... Lo investiga y bueno, con subversivo se refiere a que pretende alterar el orden social o destruir una estabilidad política de un país. Y creo que esto bastante nos da mucho, nos da bastante contexto en lo que han estado haciendo estas artistas, incluso cuando hablamos de puntadas subversivas, ¿no? Que son estas mujeres que usaron el arte textil para alterar el orden político, para hacer estas críticas bastante fuertes. Bueno, Minha fue vietnamita, feminista, teórica, etnógrafa, artista experimental, poeta y vivió en un país que estuvo bajo el dominio directo de sucesivas ocupaciones y guerras. Como sabemos, Vietnam es colonizado por Francia. Y bueno, pues Minha nació en 1952 en Hanoi, bajo bajo el dominio francés, y pues ella fue criada en el sur de Vietnam durante la guerra homónima y emigró a Estados Unidos otra vez en 1970. Es que neta irte a Estados Unidos es como irte a matarla, la verdad.
Y bueno, pues en general, sus poemas y sus films recorren a una narrativa visual y cuestiona los discursos de la etnografía clásica, códigos occidentales. Y ella tiene un poema que es lo de lo que quiero hablar, que se me hizo muy interesante. Ella tiene un poema que se llama Tale of Love, que narra la historia de una mujer vietnamita que se prostituye por el bien de su familia. Y esto es una metáfora hacia Vietnam, como si fuera, o sea, bueno, que Vietnam es ocupado, invadido y explotado en general. Entonces, como si nuestra tierra, o sea, si nuestro país fuera a una mujer a la que es ocupado, que es violado, que es invadido. Se me hizo muy bello ese tipo de metáforas y alusiones, ¿no? De saber que por algo, no, o sea, no sé, o sea, como que nuestro lugar, el lugar en el que habitamos, no es la patria, es una matria, güey. Y hay que verlo como eso, es un lugar que nos vio nacer, ¿sabes? Por eso creo que entiendo un poco lo que Ana Mendieta quiso externar al hecho de decir, es que es la tierra, es estar en el útero y es nacer de ella otra vez. Wow. Y bueno, ya para terminar, Michelle, algo que quieras decirnos, algún mensaje para las mujeres que nos están escuchando el 8 de marzo. Pues mira, lo único que me gustaría decir ya para no extendernos más es como lo que me quedó más marcado de ese texto. Obviamente que las invito a leerlo, ¿no? Y que si lo requieren, pues nos pueden mandar mensajito. A ver, algo de lo que me quedó más grabado en este libro es que tenemos que cuestionarnos también nosotras como feministas, cuestionar nuestro feminismo que muchas veces es blanco, en el que no vemos a otras mujeres, en el que no vemos que hay mujeres que están siendo más sometidas que nosotros, que no observamos desde dónde estamos hablando, no observamos nuestros privilegios. Y eso me parece ahorita fundamental y creo que justo el tema está de moda. No me voy a meter mucho en eso porque no quiero generar polémica. No quiero generar polémica. Por ejemplo, en el tema de las etnografías y del cómo se escribe de las mujeres, creo que es importantísimo dejar de lado estas ideas salvacionistas. Si queremos hablar de otras, primero tenemos que conocer todo el contexto, tenemos que hablar y ver todo desde el contexto, no querer exotizarlas ni verlas como víctimas. Eso es fundamental cuando queremos escribir de otras. Pero creo que todavía lo más fundamental es que ellas mismas puedan escribir de lo que están viviendo, porque de otra manera no vamos a conocer totalmente la realidad y no se podrá hacer un buen uso del conocimiento. Y pues nada, eso es como la reflexión que más me quedó marcada. Y nos invito a que sigamos cuestionándonos, a que voltemos a ver otras realidades, a que voltemos a ver a otras mujeres que pueden estar mucho más sometidas que nosotros, incluso por nosotras mismas, y no nos damos cuenta. Y pues nada, creo que eso, ¿no? Y pues obviamente me parece fundamental el trabajo de rescatar a todas estas artistas que han hablado del tema. Sí, es importante señalar que el complejo salvacionista blanco está muy cabrón. Y ahorita que lo dices, hay dos perspectivas de dónde verlo. De hecho, en general en la etnografía. Una es el hecho de querer salvarlas, porque hay mujeres que no quieren ser salvadas, hay mujeres que no quieren ser movidas de sus tradiciones y de su hogar y lo que ellas viven y es respetable. No hay que pensar. No, Dime. sobre todo que no porque nosotros como occidentales creamos que está mal, significa que está mal, ¿no? Exactamente. Empezando pues desde ahí. También las invito, feministas, rad, feministas, live, ecofeministas, y todas las ramas que existe el feminismo. Hay que ser fieles a nuestros discursos, nuestras teorías. Nada más si les encargo ser muy respetuosas una con las otras. Eso sí, últimamente lo he estado teniendo en la mente y hay que pensarlo. Yo no me voy a poner a... No sé, o sea, ni Michelle y yo nos vamos a poner como a discutir si las mujeres trans sí o no, si son o no son, y no me importa. Solamente hay que ser respetuosas unas con las otras como mujeres, hermanas feministas que somos. Punto. Y ya para despedirnos, pues yo soy Victoria Aldana.
vamos a marchar, las que vayan a marchar cuídense un chingo, y las que no, pues vamos a hacer contenido, vamos a hacer otras cosas desde nuestras trincheras, desde nuestro arte, vamos a bailar, a tocar música, a escribir, a pintar, pero por favor vamos a conmemorar el 8 de marzo, que no se está conmemorando a gratis, no fue a gratis, y sucedieron cosas muy feas antes de que la ONU reconociera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Gracias. Chao. Bye.